Feliz día del Señor, amados hermanos. Qué bueno es el Señor nuevamente de tenernos aquí reunidos. Hoy es un día, pues yo creo que hoy de alguna manera vemos la providencia del Señor porque algunos de nosotros no teníamos los planes de estar aquí hoy y sin embargo fue la voluntad del Señor y la providencia del Señor de que hoy estuviéramos aquí reunidos. El pastor, mi familia, teníamos pensado visitar a las misiones y bueno, el Señor le ha placido por su providencia que estemos aquí hoy. Hermano, siempre con una actitud reverente, siempre recordando que el día del Señor es un día deleitoso, un día para gozarnos en Dios y para alejarnos o para cohibirnos de todo lo que hacemos el resto de la semana. En el resto de la semana generalmente decimos, no pude orar, no pude leer, no pude hacer esto o aquello con respecto a las cosas del Señor, porque tenía que trabajar, tenía deberes en casa, tenía las cosas que hay que hacer en los 6 días generalmente. Pues para eso mismo Dios nos ha dado uno de 7 días para que nosotros podamos consagrarnos completamente. Entonces hoy, con mucho gozo, con mucha alegría, no como una carga pesada, sino con un enorme gozo, debemos alegrarnos en el Señor y venir con una actitud reverente para adorar a nuestro Dios. Quiero invitarles a llamar a la oración. Puestos de pie, vamos a ponernos de pie. Vamos al llamado a la oración en el Salmo 103, versículo 1 al 11. Vamos al Salmo 103, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi interior su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de misericordia y compasión, el que sacia de bien tu boca, de modo que se renueve tu juventud como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hizo conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Amén. Bien, hermanos, teniendo en cuenta la bondad de Dios y la misericordia de Dios, vamos a acercarnos a Dios en una oración de arrepentimiento. Señor nuestro Dios, oh Dios, tú eres un Dios santo, santísimo Señor, justo, verdadero, en quien no hay maldad, en quien no hay ni engaño. Todo, Señor, nuestros pecados, todo nuestro interior, todo lo que somos, es claro para ti. Para ti no hay nada oculto, Señor, porque tú conoces aún lo más secreto de nuestro ser. Oh Dios, y sabes, a ojos abiertos, y conoces a ojos abiertos, toda la iniquidad, toda la maldad que hay en nosotros. Maldad, Señor, de la cual ni siquiera nosotros somos conscientes muchas veces. Iniquidad, Señor, de la cual nosotros mismos no somos conscientes. Oh, en Dios, te imploramos, oh Santo Padre, te imploramos. Que tengas a bien mirarnos con tu misericordia, porque hemos pecado contra ti. Ninguno de nosotros, de los que está aquí, puede decir
que ha pecado, Señor, sin conocer que había pecado, o sin conocer que lo que habría de hacer era pecado. Nuestro pecado de aquí está delante de nosotros, Señor, y somos conscientes, y nuestra culpabilidad es grande, porque aún sabiendo que tal cosa no será pecado, fuimos y lo cometíamos, Señor. Fuimos y lo cometimos, y perseveramos en muchos aspectos en el mal. Y si bien, Señor, podemos decir que tú has obrado justicia en nosotros, y que nos has dado obras de justicia, y nos has hecho llevar frutos delante de ti, de lo cual te damos gracias. Señor, esas obras no son suficientes para ganar ningún mérito delante de ti. Y aún nuestras mejores obras de justicia están manchadas por el pecado. Son trapos de inmundicia, como dice Isaías. Perdónanos porque hemos sido rebeldes, desobedientes a tu palabra, inmisericordias, iracundos, impacientes, desobedientes a los padres, irrespetuosos con nuestros hijos. Hemos sido negligentes en nuestras tareas. Hemos codiciado en nuestro corazón pecaminosamente, y nuestro corazón ha cometido idolatría. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestra maldad. Y es aún peor porque vivimos en medio de un pueblo, de una nación que no te conoce, Señor. Que anda detrás de sus pasiones, de la avaricia, del dinero, de las riquezas de este mundo, de embriaguez, de borracheras, de inmoralidades y de toda clase de mal. Y aquí, Señor, en el Táchira es peor porque es una región idólatra que se ha apartado de tus caminos, Señor, y se ha entregado a idolatría de diferentes ídolos. Y ninguno, Señor, y todos ellos están endurecidos de corazón. Porque ellos mismos saben en su interior que lo que hacen es hipócrita y que solo buscan algo exterior porque no quieren obedecer. Son hipócritas superficiales, Señor. Con sus labios te honran, pero con su corazón te aborrecen. Nuestra nación ha provocado tu ira, Señor. Tantos años con un gobierno tan injusto es una demostración de ello. Hemos pecado contra ti, Señor. Oh Dios, pero estamos hoy aquí con un corazón contrito y humillado, compungidos de corazón, Señor, arrepentidos de nuestros pecados. Señor, queriendo apartarnos de ellos, teniendo la determinación para no volver a pecar más. Ya no queremos andar en el pecado, vivir en el pecado, sino apartarnos de él. Oh Dios, recibe, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien en el madero llevó nuestros pecados, que murió y fue sepultado, descendió a los infiernos y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Oh Señor, solamente en nuestro Rey, en nuestro Salvador, en el único Redentor, el único nombre sobre el cual hay salvación, Señor. En Él solamente confiamos. Danos de ese perdón bendito. Limpia nuestras conciencias de culpabilidad, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Anima y llénanos de tu gozo, Señor, para que podamos obedecerte con alegría, con determinación y con perseverancia, resistiendo las tentaciones y soportando las pruebas, Señor, que tú nos permites en nuestra vida. Oh Dios, te glorificamos y te exaltamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos al canto del Salmo 32.
Salmo 32, dirigido por nuestro hermano y anciano José Luis. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado. Qué bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Sin revisar que la maldad pasada, hoy el Señor no le es imputada, y en cuyo espíritu a la verdad no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras he callado, envejecían mis huesos en mi gemir todo el día. Pues día y noche tu mano pesó, ese que da en mi verdor se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, mi iniquidad no te he ocultado. Sí que lo confesaré a Jehová, y perdonaste tú mi gran maldad. Por esto todo santo te habrá orado, mientras que tú puedas ser encontrado. Las muchas aguas podrán desbordar, mas a tu santo no podrán llegar. Tú eres mi refugio poderoso, me guardarás y no estaré ansioso. Me rodearás y me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Yo sobre ti mis ojos fijaré, constantemente te observaré. No seas como caballo jumento, ellos carecen de entendimiento. Con cabestro y freno se han de tener, cerca de ti, si no, no van a ser. Muchos dolores tendrá el impío, mas al que del Señor espera pío. Con gran alegría al final verá que misericordia lo rodeará. Alégrase en el Señor Dios potente, y gozaos justos en él solamente, y siempre cantad con santa emoción, vosotros los de recto corazón. Amén, hermanos. Vamos a sentarnos, vamos a tomar asiento. Qué bueno el Señor, hermano. Salmo relata cómo guardar nuestros pecados y no confesarlos solamente trae tristeza al corazón, y solamente Dios produce aflicción en el corazón cuando nosotros guardamos el pecado y no lo confesamos. David dice que sus huesos se secaron. Pero cuando confesamos el pecado, Dios nos da perdón, hermanos. Dios nos da verdadero perdón. Y es necesario entonces por eso nosotros confesar nuestros pecados delante del Señor. Pero el Señor también nos llama al arrepentimiento. A no ser como el caballo o el jumento que no escuchan
necesitan ser arrastrados y llevados. Obligados es la palabra, necesitan ser obligados. Sobre todo cuando en aquellos caballos que son poco mansos, necesitan ser llevados, arrastrados, porque se niegan a obedecer. No seamos como ellos. Vamos entonces ahora, hermanos, a la lectura del Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 14. Lectura del Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 14. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas desfallecieron, se oscurecieron en la tierra y subió el clamor de Jerusalén. Y sus nobles enviaron sus criados por agua, fueron a los estanques y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron y se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra, pues no hubo lluvia en el país. Se avergonzaron los labradores, cubrieron sus cabezas. Y aunque la sierva en el campo paría, y abandonaba la cría, porque no había hierba verde. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como los chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Si nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por causa de tu nombre, porque nuestras apostasías se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, salvador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué has de ser como extranjero en la tierra y como caminante que se aparta para pasar la noche? ¿Por qué ha de ser como hombre atónito y como valiente que no puede salvar? Pero tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová a este pueblo. De esta manera amaron vagar, sus pies no detuvieron. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de la iniquidad de ellos y visitará sus pecados. Y me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y presente, yo no lo aceptaré, sino que yo los consumiré con espada, y con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Entonces me dijo Jehová, mentira profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, a los cuales yo no envié, y que dicen, espada y hambre no habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por el hambre y la espada, y no habrá quien los entierre. A ellos, a sus mujeres, y a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Y les diré esta palabra, se deshagan mis ojos en lágrimas noche y día, y no cesen, porque con quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron errantes en una tierra que no conocieron. ¿Has desechado enteramente a Judá?
¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué hiciste que nos hirieran si que haya cura para nosotros? Esperamos paz, y no hubo bien, y tiempo de cura, y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra maldad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por causa de tu nombre, no nos deseches ni desdeñes el trono de tu gloria. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre las vanidades de las naciones quien haga llover? ¿Y dará en los cielos lluvia? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Amén. Amén. Bienvenidos. Bueno, vamos entonces ahora al canto del Salmo, Salmo 99. Salmo 99, página 85. Salmo 99, página 85. Bueno, José Luis. Reina el Señor y con gran favor, pueblos temerán y temblarán, que sentado está con gran majestad, sobre querubines que la tierra tiemble. En Sion el Señor grande se exaltó, mas en gloria y honor de toda nación, lo es sin cesar tu nombre, Jehová. Con solemne canto el Señor es santo. Alta majestad, ama la equidad, confirmaste tu justa rectitud, en tu gran Jacob has hecho, oh Dios, juicio perdurable, justicia durable. A Jehová exaltad ya nuestro Dios da, la adoración con viva emoción, caídos a sus pies al estrado él. Hacedlo por cuanto el Señor es santo. Moisés y Aarón sacerdotes son, y el santo Samuel con quien de alma fiel, y van a invocar su nombre Jehová. A Dios invocaban y él les respondía. En la nube él respondía fiel, guardaban su ley que él dio a su grey. Jehová nuestro Dios fue perdonador y retribuía las obras que hacía. A Dios exaltad y a nuestro Dios load, a su majestad de la santidad, de su monte Sión su habitación. Porque el Señor nuestro, el Señor es santo. Amén. Mantengámonos de pie. Vamos a leer la oración al Señor, hermanos. Santo Señor, buen Dios, te adoramos, Señor, y te exaltamos,
Tú eres Rey, Señor, sobre las naciones. Tu poder, tu gloria y tu majestad sobrepasan, Señor, completamente nuestro entendimiento. Y a ti rendimos todo culto, toda adoración, toda gloria, toda obediencia, Señor. Y ante ti nos humillamos, oh Padre. Porque tú creaste los cielos y la tierra, y tú la gobiernas con poder, Señor. Castigas y enjuicias, Señor, a los que se oponen a tu palabra, según tu santa voluntad y en tu tiempo adecuado, Señor. Pero tienes misericordia de aquellos de los que has decidido tener misericordia, Señor. Y he aquí estamos aquí nosotros, Señor, presentes, escuchándote, oyéndote, Señor, tu palabra, adorándote, Señor, porque nos has redimido por la sangre de Cristo. Somos tuyos, Señor, y te pertenecemos. Ahora, Dios, queremos darte el culto, la adoración, la obediencia, la gloria, que solamente a ti, Señor, son debidos debido a tu grandeza y a tu majestad, Señor. Queremos servirte, Señor, como hijos tuyos, como siervos, Señor, de tu palacio. Queremos hacer tu voluntad. Oh Dios Santo, concédenos a cada uno de nosotros, Señor, el obedecerte. Concédenos, Señor, a todos nosotros el conocer tu palabra, el ya no ser más rebeldes delante de ti, Señor, sino a perseverar en tus caminos, perseverar en tu palabra, Señor, llevando fruto abundante delante de ti, Señor, como a ti te agrada. Oh Dios, gracias porque tú nos has dado tu palabra y nos has dado entendimiento de ella. Pero ahora, oh Señor, renueva nuestras mentes y nuestros corazones para que la entendamos, para que la guardemos, para que la atesoremos en nuestros corazones y andemos según tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que nuestra obediencia nunca será perfecta mientras que andemos en este mundo, Señor, porque estamos sujetos a nuestro pecado. Estamos sujetos, Señor, a nuestra condición caída. Pero a su vez reconocemos que tú nos has dado a tu Espíritu Santo. Nos has dado poder de lo alto para obedecer tu palabra, para guardar tus mandamientos y para hacer todo cuanto tú nos has mandado. Así que, oh Señor, ninguno de nosotros en esta mañana, ni de los que nos escuchan tampoco, tiene excusa delante de ti. No tenemos excusa para no obedecer. Antes bien, Señor, si lo hacemos es porque somos necios y desobedientes. Oh Dios, queremos renovar nuestros votos delante de ti. Los votos de Señor, de seguirte y adorarte solo a ti, Señor. De que solamente te adoraremos a ti, oh Dios, porque solamente somos tuyos, Señor. Porque solamente hay un único Dios verdadero, Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios trino, Señor. Oh Padre amado, ayúdanos y socórrenos, Señor. Dios, queremos pedir también por el presbiterio, para que tú, Señor, nos des sabiduría, diligencia, discernimiento, inteligencia según tu palabra, para pastorear a tu iglesia, para alimentar a tu iglesia, para cuidar a tu iglesia de los ataques de los lobos, para mantener el buen orden, Señor, la corrección, la disciplina, la instrucción en tu iglesia, Señor. Ayúdanos mucho porque necesitamos de ti. Somos solamente siervos, Señor, solamente siervos tuyos. Y tú eres quien actúa por medio de nosotros. Solamente somos administradores de los misterios de Dios, Señor. Y como administradores, Señor, queremos hacer un buen trabajo. Oh Dios amado, te pedimos también por los ancianos, por los licenciados, para predicar, por los estudiantes de teología, Señor, que futuramente ejercerán como ancianos gobernantes o como pastores. Que tú también les prepares, Señor, tanto en carácter como conocimiento para ser siervos útiles, Señor. Por los hombres de las misiones, por los varones, para los que los ayudes a ser ejemplares, Señor, diligentes, esforzados, buenos mayordomos, que aprendan a ser diligentes en sus propios hogares, a tener dominio propio y alejarse de las pasiones juveniles. Y a ser ejemplares, Señor, a los cabezas de hogar, Señor, como lo mandas tú en tu palabra, a que aprendan a gobernar en su hogar. Lo mismo te pedimos por las mujeres de nuestras congregaciones, Señor, de nuestras misiones, que tú les ayudes a dar abundante fruto para ti, Señor. Las enseñes a estar sujetas a sus maridos, las enseñes a ser serviciales,
a tener ese carácter suave y apacible, Señor, que tú les mandas en tu palabra. A amar a sus hijos, a cuidar de sus esposos, Señor, a cuidar de sus hogares y a ser ejemplares en todo cuanto tú nos has mandado, Señor. Y que tanto unos como otros recordemos que somos coherederos de la vida. Somos coherederos de tu gracia, Señor. Te pedimos por los hijos, por los niños, Señor, los hijos del pacto, que tú les concedas tu salvación, que tú les concedas crecer en hogares cristianos, que apartes la iniquidad, que apartes la maldad, la influencia de este mundo de sus corazones, aún desde los más, desde su más desde que son pequeños, tú los apartes, Señor, de su iniquidad. Tú los ayudes a mantenerse en un ambiente santo, en sus hogares, en la iglesia, en el culto público, Señor. Ayúdanos a ser diligentes con los cultos familiares y con todo cuanto necesitamos, Señor, para esto. Te pedimos también por las misiones, Señor. La misión en Maracaibo, la misión en La Grita, la misión en Bucaramanga, Señor, la misión en Mexicali, la misión en Cúcuta, Señor. Y todos aquellos lugares que tú desees, Señor, y que sea tu voluntad, oh Padre amado. Que haya misión allí, haya lugar para plantación. Que tú las ayudes a crecer, Señor. Que tú te glorifiques, Señor, por favor, en nosotros. Ayúdala, Señor, a las misiones a crecer. A las que no tienen pastores, provéele pastor, Señor, provéele ancianos, provéele varones ejemplares, varones preparados. Fortalece a los hermanos de cada misión, ayúdanos a los encargados de atender las misiones, a atenderlas con diligencia, prospera nuestra obra allí, Señor, para que más personas conozcan tu palabra y vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan de sus pecados, Señor. Te rogamos también, oh Dios, te rogamos también, para que tú, Señor, nos muestres tu misericordia en todas las necesidades que hay entre nosotros, Señor. A los enfermos, a los que padecen necesidad, a los que tienen pobreza, a los que necesitan trabajo, Señor, a los que necesitan más recursos. Oh Dios, a todos y a cada uno conforme a sus necesidades, provéeles según tu voluntad, Señor. Socórreles. Pero especialmente muévenos a nosotros la iglesia, Señor, a ser generosos con lo que tú nos has dado. Cumplir con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con generosidad, con gratitud de corazón. No para enriquecernos, Señor. No para aumentar nuestras riquezas, sino como una forma de agradecimiento a ti, Señor. Y para ayudar al avance del reino de lo que tiene necesidad, Señor. Porque para eso que tú has designado esto. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo tu palabra, bendiciendo el culto público. Te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, Señor, quien se humilló hasta lo sumo. Pero, oh Dios, tú lo resucitaste, y hiciste ascender al trono celestial. Y vendrá por segunda vez, Señor. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos ahora, hermanos, a la lectura del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, lectura del Nuevo Testamento. Bien. Mateo, capítulo 3, para la lectura del Nuevo Testamento. Estamos conectados a Mateo, capítulo 3, lectura del Nuevo Testamento.
Dice la palabra del Señor. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan mismo tenía su vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía de Jerusalén y toda Judea y toda la tierra alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo a él a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ahora también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas al que viene después de mí es más poderoso que yo, del cual no soy digno de llevar el calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo del granero, y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: dejad ahora que sea así, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Bien, hermano, vamos al canto del Salmo 2. Puestos de pie. Los que podamos colocarnos de pie. Canto del Salmo 2. Porque se amotina toda nación, porque los pueblos piensan vanidades, los reyes del mundo harán rebelión, y conspirarán muchas majestades contra el Señor y contra su ungido, diciendo todos: venid a quebrar las cadenas que Él nos ha metido. Sus duras cuerdas vamos a arrojar. El que mora en los cielos se reirá, y risa tendrá el Señor soberano. Pues de todos ellos se burlará, y con furor hablará a los humanos. Los turbará con su ira potente, mas yo he puesto en mi voluntad
que es mi santo monte, a mi gran Rey lleno de majestad. Yo muy solemne voy a publicar el decreto, pues el Señor me dijo, hoy a ti yo vengo de engendrar, si solamente tú eres mi hijo. Pídeme tú y todas las naciones, te entregaré yo por tu heredad, y de la tierra todos los confines, como posesión de tu majestad. Pues en tu justicia los quebrarás, totalmente con la vara de hierro. Asimismo los desmenuzarás, como a vasija de alfarero. Ahora vosotros, todos los reyes, sed gobernados por la discreción, y vosotros de la tierra los jueces, o admitid su amonestación. Resolved servir siempre al Señor, con verdadero temor reverente, y estad alegres con gran temblor, también honrada al Hijo solamente, para que no se enoje el santo, y al andar pura y sin remisión, pues su ira se inflama de pronto. Los que en él fían benditos son. Amén. Vamos a orar, hermanos, para entrar en tiempo de la predicación. Señor nuestro, buen Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra y por nuestro Rey y Señor Jesucristo, Señor, que nos has dado, quien murió por nuestros pecados, pero que resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y esperamos su venida en gloria. Oh Dios, en este momento de la predicación, abre el corazón de mis hermanos para que entiendan, Señor. Dame mucha sabiduría, Señor, porque en tu soberanía has permitido, Señor, que hoy expongamos un pasaje que puede ser un poquito complejo de entender, Señor. Pero tú eres quien da luz al corazón, tú eres quien da entendimiento. Y estoy seguro, Señor, y convencido que tú eres quien puede dar a entender todas estas cosas a mis hermanos, Señor. Ayúdame a mis debilidades, como varón, como hombre, y utilízame, Señor, como un agente útil en tus manos para servirte, Señor. Pastorea y edifica a todos los que escuchan, tanto presencialmente como a través de la transmisión. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿pueden sentarse? Voy a acercarme su teléfono para grabar. Gracias. Vamos a continuar con nuestra serie de Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 3, versículos 18 al 22. Vamos a terminar el capítulo 3 hoy, Primera de Pedro 3, 18 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Es el final de la Biblia, del Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor:
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, esto es, 8, fueron salvadas por agua. Semejante a ella, también la figura que se corresponde, el bautismo, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a él ángeles y autoridades y potencias. Amén. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hermano, no tenemos ni idea de cómo una frase tan corta ha sido tan compleja de interpretar en la historia de la iglesia. De hecho, históricamente existen diferentes interpretaciones acerca de lo que esta frase significa. Tenemos ante nosotros, hermanos, quizás uno de los pasajes más difíciles de interpretar en las Escrituras, a causa de eso. Y es porque un pasaje se vuelve complicado de entender o más difícil de interpretar a medida que, en primero, la fraseología o la manera en que está escrito en el texto. Pero en segundo lugar, cuando no existe ningún pasaje paralelo o exactamente similar a este en otros lugares de la Escritura. El pasaje, la verdad, hermanos, es bastante oscuro en diversos aspectos. Y por eso van a notar, si ustedes estudian sobre este tema, investigan sobre la interpretación de este texto, que muchos teólogos no se ponen de acuerdo. O muchos teólogos no concuerdan en su interpretación. Incluso grandes eminencias en teología o pastores reconocidos o pastores que nosotros respetamos y escuchamos, muchos de ellos, ni siquiera entre ellos mismos, concuerdan exactamente en la interpretación. Y que el pasaje tiene varias cosas. No solamente el tema de los espíritus encarcelados, sino también cuando el apóstol Pedro dice, cuando habla del bautismo que salva, comparándolo con el diluvio en el tiempo de Noé. Estas son las dos frases un poco complicadas de entender de este texto. Sin embargo, en este sermón quiero enfocarme solamente en lo que significa el versículo 19 y 20, cuando dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé, la paciencia de Dios es esperada. Hermanos, este es uno de los pasajes más citados por aquellos que creen en el descenso a los infiernos literal del Señor. Recordemos que el credo de los apóstoles y el credo de Atanasio tiene una frase que dice, y descendió a los infiernos. Los que creen literalmente que el Señor Jesucristo descendió al infierno, generalmente citan este pasaje como un ejemplo de ello. Pero, ¿qué significa, hermanos, que fue y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Significa que Cristo descendió a los infiernos literalmente? ¿O se refiere a otra cosa? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro? ¿Se refiere a los creyentes del Antiguo Testamento? ¿O acaso se refiere a creyentes en el tiempo de Noé? ¿O acaso se refiere a los que perecieron en el diluvio en el tiempo de Noé? ¿Se refiere a ángeles? ¿Se refiere a demonios? ¿A qué se refiere aquí el apóstol? Entonces, en este sermón voy a responder estas preguntas
explicando qué significa aquí espíritus encarcelados. Y en un siguiente sermón vamos a hablar acerca de qué significa el bautismo que sale. Y voy a dividir este sermón, hermanos, en dos puntos. Vamos a dividir este sermón en dos puntos. Primero, vamos a ver una refutación de las interpretaciones más comunes a este texto. Vamos a conocer cómo generalmente muchos interpretan este texto y vamos a ver argumentos y razones por las cuales esas interpretaciones no pueden ser plausibles para este texto. Y en segundo lugar, vamos a ver la interpretación del texto, concluyendo con la aplicación y con lo que el Señor Jesucristo quiere, el apóstol Pedro quiere mostrarnos con esta verdad que está aquí. Primero veamos la refutación de otras interpretaciones. Como hemos hablado, hermanos, existen diversas interpretaciones de este texto. Y de hecho no puedo abarcarlas todas, no puedo mencionarlas todas en este sermón. Porque incluso cada postura tiene diferentes variaciones de la misma. Así que no puedo tocar todas las variaciones, solamente me voy a enfocar en las principales. Y voy a mencionar cuatro posturas. Las cuatro posturas o interpretaciones más comunes de este texto. La primera es que Cristo descendió literalmente a los infiernos. El credo de Atanasio, nuevamente, y el credo de los apóstoles dice que tiene un artículo que dice que descendió a los infiernos. Y a la verdad tenemos que decir que históricamente los padres de la iglesia y en general la iglesia medieval creyó en un descenso literal de Cristo a los infiernos. Se utiliza pasajes como este y pasajes como Efesios 4, 8 y 9, cuando dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Sin embargo, hermanos, aunque la Reforma y los reformadores y la tradición reformada sí reconoce y sí acepta los artículos descendió a los infiernos, generalmente no lo interpretamos de forma literal. De hecho, el Catecismo de Heidelberg, en una de sus preguntas, cuando está explicando el credo de los apóstoles, dice que se refiere al castigo infernal que Cristo sufrió en la cruz. O sea, no es un descenso literal a los infiernos, al lugar de condenación, sino que es una referencia a esa parte del credo, es una referencia al sufrimiento infernal que Cristo sufrió en la cruz. Sin embargo, hermanos, no podemos aceptar y no podemos reconocer la interpretación de que Cristo descendió literalmente a los infiernos. Primero, porque literalmente el Señor Jesucristo le dijo al ladrón que estaba a su lado que esta noche estaría en el paraíso. Esa misma noche, en el mismo momento de morir, el ladrón que estaba crucificado al lado del Señor y murió con él, iría con él al paraíso. Iría con él a la presencia de Dios. El texto, el hecho de la Escritura nunca afirma, nunca dice, y no podemos tomar ningún otro pasaje de la Escritura para concluir que el Señor Jesucristo descendió a los infiernos. Y el pasaje de Efesios 4, 8 y 9, cuando se refiere que descendió a las partes más bajas de la tierra, allí el texto hace una comparación entre la humillación y la exaltación de Cristo. Para que Cristo pudiera ser exaltado a los cielos, a la diestra de Dios, él primero tuvo que humillarse hasta las partes más bajas de la tierra, refiriéndose, hermanos, a la encarnación cuando él nació. En este caso, las partes más bajas de la tierra se refiere a nuestra tierra en la cual nosotros estamos. Se refiere a su encarnación. De hecho, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, cuando habla de esto, dice, vamos a buscarlo, Filipenses capítulo 2, vemos precisamente que lo dice explícitamente esto. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios,
No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El texto claramente habla de Cristo como humillándose al tomar la naturaleza humana y hacerse hombre. Habla de la encarnación. Por eso, brevemente podemos decir, a través de estos pasajes, que no hay evidencia bíblica, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, de que Cristo haya descendido a los infiernos. Literalmente. 2. Segunda postura. También existe la postura, hermanos, de que Cristo descendió al infierno a proclamar salvación a los que estaban en prisión desde el diluvio. Clemente de Alejandría en el siglo III enseñó que Cristo fue al infierno a proclamar salvación a todos los que perecieron en el diluvio, para darles oportunidad de que se arrepintieran y para darles oportunidad de que se salvaran. La Iglesia Católica Romana tiene una variación de esta interpretación y cree que las almas de los pecadores, incluso de los santos en el Antiguo Testamento, quedaron en desobediencia, quedaron en prisión, en el limbo, o también conocido en el purgatorio. Entonces, cuando Cristo desciende al infierno, Él lo que hace, según esta postura, va al infierno, va al lugar del purgatorio para sacar a los almas de los creyentes que quedaron atrapadas en el purgatorio antes del diluvio. En cualquiera de los dos casos, hay un descenso de Cristo a los infiernos para dar salvación a los que están allí. Y esto es más fácil, creo que es más fácil de refutar. Primero, la interpretación romanista se basa en la existencia del purgatorio. Y sabemos que la existencia del purgatorio por base bíblica es una doctrina que no tiene base bíblica. No se puede sostener con las escrituras. La Biblia solo habla de un lugar de condenación y un lugar de descanso para los fieles en espera del juicio y en espera de la resurrección de los muertos. Pero no hay un lugar intermedio en el lugar intermedio, porque de hecho el estado y el lugar al que van las almas después de morir, sea para condenación o para salvación, es un estado intermedio, esperando la venida del Señor Jesucristo en juicio para salvar y para condenar. No hay un estado intermedio del estado intermedio. Eso no tiene argumentación bíblica y por tanto la interpretación católico-romana no es plausible para este texto. Por otro lado, la propia evidencia bíblica nos muestra, hermanos, que explícitamente que después de la muerte no hay oportunidad de salvación. Después de la muerte no hay oportunidad de salvación. La historia del rico y Lázaro lo evidencian claramente. El rico y Lázaro murieron, el rico era rico, se gozó y estuvo apartado de Dios toda su vida. Lázaro era mendigo, era pobre y comía de las migajas, pero temía a Dios. Y luego dice que uno fue al Hades, uno fue al infierno, el rico fue al infierno, y luego Lázaro fue al seno de Abraham, fue la presencia de Dios. Cuando estuvieron allí, cuando estuvieron ambos allí, Lázaro quería salir, el rico quería salir del infierno, no podía salir del infierno. Y lo que les dice precisamente Lázaro arriba es que hay un gran abismo entre ambos lugares y no es posible pasar de un lugar a otro. Entonces tenemos aquí que no es posible saltar del infierno al cielo ni del cielo al infierno, porque una vez que la persona muere, ya la persona recibe su justo juicio y no puede escapar de su destino. No puede escapar del destino que le espera.
Y Hebreos 9:7 es aún más explícito, porque dice que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte viene juicio. No hay lugar para salvación. Por tanto, el texto nunca puede referirse que Cristo descendió a este lugar, Cristo descendió a los infiernos para proclamar salvación y para dar oportunidad de salvación, porque la propia Escritura deja claro que no hay oportunidad de salvación después. Principio de interpretación, instrucción para que ustedes interpreten la Biblia. Aprovechar. Los pasajes más claros, hermanos, interpretan los pasajes más oscuros. Nunca podemos interpretar lo más oscuro a lo más claro, porque lo más claro es lo que da claridad a lo más oscuro. Es decir, todos los textos que he mencionado no deben interpretarse a la luz de Primera de Pedro 3:18-22, sino Primera de Pedro 3:18-22 a la luz de los pasajes más claros. Y según los pasajes más claros, tenemos entonces esta conclusión. Tercera postura. Agustín de Hipona, el famoso teólogo, el reconocido teólogo, padre de la iglesia, tenía la postura de que Cristo, antes de su encarnación, ellos se llama el Cristo preexistente, el Cristo antes de ser encarnado, antes de venir como hombre, que estaba en el seno del Padre, este Cristo predicó por medio de Noé a la gente que vivió en el tiempo del diluvio. Y que cuando dice fue y predicó a los espíritus encarcelados, se refiere a que fue en espíritu o a través del Espíritu Santo y predicó por medio de Noé a los que vivieron en el tiempo del diluvio para que se arrepintieran. Y la argumentación de este texto se basa en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, cuando dice que Noé era pregonero de justicia, refiriéndose a que él predicó. Él llamó a las naciones al arrepentimiento y él llamó a los hombres a que entraran con él al arca. Y no entraron, y por eso perecieron. Y aquí Agustín interpreta entonces que fue Cristo a través de él quien predicó a las naciones o a la gente de la época de Noé por medio de él. Y esta interpretación tiene algo de cierto. En primer lugar, es cierto que el Espíritu Santo y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo predicaron el Evangelio, predicaron el arrepentimiento a través de Noé. Esto no es falso, porque la propia Escritura nos demuestra en el Nuevo Testamento cómo el Espíritu Santo utilizó a los varones de Dios para hablar la verdad de Dios. Y sabemos que Dios estuvo hablando y estuvo actuando antes de la muerte y resurrección de Cristo. Porque antes de la muerte y resurrección de Cristo sí había salvación, sí había arrepentimiento. Y todo igual por medio del Mesías que había de venir. Sin embargo, hermanos, aunque aceptamos la premisa, no podemos aceptar que esta sea la interpretación del texto. Porque no concuerda con lo que dice el texto de Primera de Pedro, capítulo 3. Si ustedes notan, vamos a buscar el texto, versículo 18. Fíjense que lo dice explícitamente. Dice el texto, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Según el texto, esto es algo que ocurre después de que Cristo haya muerto y haya sido vivificado. O sea, no ocurre antes de la muerte y resurrección de Cristo. Así que dar esta interpretación a este texto es un anacronismo y que de paso no concuerda con la forma de redacción del texto. No es lo que quiere decir el texto en ningún sentido, porque no se está refiriendo a que esto ocurrió en el tiempo de Noé, sino después de la muerte y resurrección de nuestro Señor.
Y por último, la cuarta, hay una interpretación más moderna y es los que creen que los espíritus encarcelados se refieren a los ángeles caídos que según ellos en el tiempo de Noé se les llamaron los hijos de Dios y estos se casaron con las hijas de los hombres. Vamos a buscar Génesis capítulo 6. Acompáñenme a Génesis capítulo 6. Versículo 2. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces él dice aquí, y según esta interpretación, los hijos de Dios que habla aquí Génesis, se refiere a ángeles caídos que tomaron posesión de cuerpos de hombres, de alguna manera, o ellos mismos tomaron forma y se casaron con las hijas de los hombres. Y de hecho lo conectan con el versículo 4, diciendo que a partir de aquí nacieron gigantes. De hecho hay teorías que hablan de los Nefilim, que eran hijos de hombres e hijos de ángeles caídos, y que esa combinación de razas y de especies hizo seres gigantescos debido al poder de los ángeles. Sin embargo, esta es una interpretación que tiene muchos problemas. Tiene diversos problemas. Y el primero de ellos es que el Señor Jesucristo explícitamente en Mateo 22:30 dice de que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Y hablando también, incluyendo dentro de este casamiento la capacidad de reproducción. Los ángeles no se reproducen, no se casan ni se dan en casamiento. Por lo tanto, interpretar que aquí ángeles caídos se casaron o se reprodujeron con mujeres es violar completamente lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo acerca de la naturaleza misma de los propios ángeles. No se casan ni se dan en casamiento. Ahora, también esto es ignorar la interpretación y el contexto de todo el libro de Génesis y de los primeros 6 capítulos del libro de Génesis. Porque allí cuando se refiere a los hijos de Dios, ahí se está refiriendo a los hijos de Set. Se está refiriendo a los hijos de Set. De hecho, si usted lee desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, usted se va a dar cuenta que habla de 2 descendencias. Y especialmente en el capítulo 5 se enfoca en la descendencia de Set. Y se da cuenta, hermanos, que en la descendencia de Caín, lo que había eran asesinos, eran mentirosos y habían personas que aborrecían a Dios. Pero en la descendencia de Set, así termina parte del capítulo 4, termina el capítulo 4, en la descendencia de Set se comenzó a invocar el nombre de Dios. De hecho, así lo dice el texto específicamente, Génesis 4, y a Set también nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero aquí hombres no se está refiriendo, amados hermanos, no se está refiriendo a todos los hombres en general. Se está refiriendo a los hijos de Set. Los hijos de Set comenzaron a invocar el nombre de Dios. Fueron fieles al Señor. En el capítulo 4 entonces se hace referencia a que los hijos de Dios, los hijos de Set, los que temían a Dios, se unieron con los hijos de Caín, teniendo los primeros vestigios del yugo desigual del Antiguo Testamento. Y vemos que desde el principio del Antiguo Testamento Dios prohíbe que los santos se unan con los que no pertenecen al pueblo de Dios, con los no creyentes. Bien, esto a mi parecer deja varias cosas claras y creo que esto es suficiente para demostrar de alguna manera que estas interpretaciones
no son las más adecuadas para este texto. No son las más adecuadas. Pero ahora quiero, hermanos, que sí veamos, cuál es la interpretación correcta de 1 de Pedro 3, 18 al 22, especialmente el versículo 19. Hermano, la interpretación más adecuada que yo considero aquí para este texto es que Pedro se está refiriendo aquí a la exaltación de Cristo. Pedro se está refiriendo aquí a la exaltación de Cristo. Permíteme para explicarle por qué. Los espíritus encarcelados se refieren a los ángeles caídos, especialmente los que actuaron en el tiempo de Noé, llevando al mundo a su perdición. Y que cuando Pedro dice que fue y predicó, no quiere decir en sí mismo que les haya que ese mensaje haya tenido un contenido como tal, sino que es una proclamación de victoria sobre sus enemigos. De hecho, el texto, fíjense que nunca es explícito sobre un contenido de predicación, sino que el énfasis está en el hecho de la proclamación en sí, no en el contenido de lo que se proclamó. Y la proclamación es que Cristo es Rey y que Cristo ha vencido a la muerte y al pecado y a Satanás y sus ángeles. Teólogos como Herman Bavinck, Charles Hodge y Simon Kistemaker sostienen esta postura, y otros teólogos reformados también. Igual algunos argumentos por los cuales creen que fue interpretación más adecuada. ¿Por qué esta interpretación más adecuada? Primero, hay que tomar en cuenta el contexto. El apóstol Pedro, como vimos en un sermón anterior, viene llamando a los hermanos, animándolos a sufrir, a permanecer en justicia o a vivir como justos, soportando el sufrimiento, a no apartarse de Dios, a no pecar aunque estén sufriendo, sino a ser fieles y obedecer a Dios aunque esto les traiga sufrimiento. Y luego en el versículo 8 nos da el ejemplo de Cristo para ayudarnos a entender que nosotros estamos sufriendo por Cristo como Cristo sufrió por nosotros. Por eso el texto lo dice así, fíjense la formulación. Porque también, al igual que ustedes, como ustedes están sufriendo, por Él, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ustedes los injustos, que ahora son justos, están sufriendo ahora por el justo. Pero el justo en su momento sufrió por ustedes cuando ustedes eran justos. Y luego el versículo 18 termina diciendo, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Tanto muerto como vivificado, nosotros no lo notamos, pero están en voz pasiva. ¿Y qué significa que están en voz pasiva? Que significa que Cristo no se mató a sí mismo. Cristo no se resucitó a sí mismo. La idea es, alguien más mató a Cristo, alguien más lo asesinó, lo entregaron. Y vemos que el pueblo judío entregó a Cristo. Lo entregó para ser condenado injustamente ante Poncio Pilato y pidiendo su crucifixión. Por eso está en voz pasiva. Significa que alguien más lo hizo, alguien más lo mató, pero asimismo alguien más lo vivificó, alguien más le dio vida al Señor Jesucristo después de morir. Entonces el texto claramente dice, si ustedes lo notan, dice, Cristo fue muerto, pero también fue vivificado. Habla de la resurrección explícitamente. Si notan que el texto explícitamente habla de la resurrección y el versículo 18 termina con Cristo resucitado. ¿Sí se dan cuenta? Fue muerto, pero vivificado. Y generalmente cuando nosotros leemos, y muchas traducciones traducen en el espíritu, fue vivificado en el espíritu.
como refiriéndose al alma de Cristo, como refiriéndose al alma de Cristo. Y aquí nosotros generalmente interpretamos que hay un contraste entre muerto en la carne, el cuerpo, y vivificado en el espíritu. Sin embargo, en el griego también existe otra posible interpretación. Y todos los comentaristas y todos los teólogos concuerdan en que la interpretación vivificado por el espíritu, ¿ven la diferencia? Por el espíritu es una referencia al Espíritu Santo. Es una referencia al Espíritu Santo. Si traducimos en el espíritu, se está refiriendo a su alma. Pero si traducimos por el Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y no es algo descabellado, porque en otras partes del Nuevo Testamento se habla de Cristo siendo resucitado por el poder del Espíritu Santo. Acompáñenme a la carta a los Romanos. Romanos 1:4. Dice, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Explícita, textualmente lo que quiere decir es que Él fue glorificado cuando fue resucitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí es quien resucitó al Señor Jesucristo. Y no es el único texto que lo afirma. Acompáñame a 1 Timoteo, de la carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo 3, 16. Dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En el griego, la traducción, Dios ha sido manifestado en carne y justificado en espíritu, la construcción es muy similar, es muy similar. Y aquí vemos que cuando habla de en el Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Justificado en el Espíritu no quiere decir que Él recibió justificación, quiere decir que Él resucitó, es una referencia a su resurrección. Él se manifestó en carne, Él murió en carne, pero luego resucitó por el Espíritu Santo. Ahora, tenemos otro texto que interpreta de la misma manera esta frase como refiriéndose al Espíritu Santo. Y tenemos otra cosa interesante, y es que este texto de 1 Timoteo 3:16 es muy similar a la construcción que tiene 1 de Pedro 3. Primero, tenemos varias similitudes. Noten que Pablo primero habla de que él se manifestó en carne, terminando con su muerte. Está implícito aquí. Y luego habla de su resurrección. Y luego dice, visto por los ángeles. Y luego termina con el cuarto elemento, recibido arriba en gloria. Tienen 4 elementos. Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, resucitado, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Si nosotros leemos 1 de Pedro 3, 18 y 19, y tenemos el texto, tenemos algo similar. En el versículo 18, Él fue muerto en la carne, fue vivificado por el Espíritu. Luego dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego el versículo 21 termina diciendo, versículo 22, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo. ¿Sí notan que hay similitudes? En ambos pasajes comienza hablando de la muerte, luego de la resurrección, luego Timoteo dice, visto por los ángeles, y aquí dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego al final termina con Cristo en gloria en el trono. ¿Sí notan que hay similitudes? Entonces podemos decir que hasta cierto punto, visto por los ángeles, y fue y predicó a los espíritus encarcelados, es una idea paralela. Y aunque
Primera de Timoteo 3:16 se enfoca a los ángeles que están en el cielo, que sirven a Dios, y aquí se está refiriendo a los ángeles caídos. Ahorita explico un poco más eso. Se está refiriendo a los ángeles caídos. ¿Qué significa visto por los ángeles? Los ángeles siempre han visto a Cristo, pero la idea aquí es, vieron su gloria, contemplaron la victoria de Cristo. Visto por los ángeles es, contemplaron la victoria de Cristo. Y la misma idea está aquí por medio del apóstol Pedro en esta carta. Hermanos, si notan que generalmente todas las interpretaciones que he mencionado anteriormente interpretan que fue y predicó a los espíritus encarcelados sucede entre la muerte y la resurrección. ¿Sí se dieron cuenta? Que todas es entre la muerte y la resurrección. Pero el texto de Primera de Pedro concluye el versículo 18 diciendo terminando con la resurrección. O sea, que fue y predicó a los espíritus encarcelados no sucede entre la muerte y la resurrección, sino que sucede entre la resurrección y su sentada en el trono celestial. ¿Sí notan? ¿Sí notan cómo la interpretación cambia radicalmente cuando tenemos cuenta estos principios que están en el mismo pasaje? Ahora, ¿por qué nosotros interpretamos que espíritus encarcelados se refiere aquí a los ángeles caídos, especialmente a los que estuvieron antes, en el tiempo del Noé, antes del diluvio? Pues en primer lugar, hermanos, porque en ningún lugar, escúcheme bien, en ningún lugar de las Escrituras usted va a encontrar que se diga que el alma humana está aprisionada después de la muerte. Nunca en las Escrituras se dice que el alma humana está encarcelada después de la muerte, en ningún lugar, ni siquiera la de los impíos. De hecho, los tres textos que explícitamente hablan de un encarcelamiento o de una prisión siempre se refieren a ángeles caídos. Voy a leerlos, no lo vamos a buscar, pero voy a leerlos para que ustedes lo tengan en cuenta. Segunda de Pedro 2:4 dice que Dios arrojó a los ángeles que pecaron al infierno, y luego agrega con cadenas de oscuridad. ¿No? Que están encarcelados. Judas 1:6 dice que a los ángeles caídos Dios los ha guardado bajo oscuridad, y escuchen la frase que agrega, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Y Apocalipsis 21:3, que es el pasaje más conocido, ni siquiera lo voy a citar completo, habla de Satanás siendo atado y echado a la luz. ¿Ven? Todos los pasajes que hablan de encarcelamiento siempre se refieren a ángeles caídos, nunca se refieren a almas humanas. A su vez, el mismo pasaje de 1 de Pedro 3, en el versículo 22, especifica a quiénes se está refiriendo. Ya concluimos que son espíritus encarcelados, son ángeles caídos. Pero fíjense que el propio texto lo aclara al final del pasaje. Fíjense que lo dice. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a él, ángeles y autoridades y potencias. Hermanos, en todas las escrituras, los términos potencias, autoridades, principados, siempre se utilizan para referirse a seres celestiales. Tanto ángeles caídos como los ángeles que están en el cielo. ¿Sí? Tanto los ángeles caídos como los ángeles que están en el cielo. Y de hecho, fíjense, para que quede más explícito, cómo esta fraseología se utiliza para referirse a los ángeles caídos que sirven a Satanás y a sus ángeles. Acompáñenme a Efesios 6:12. Un pasaje que el pastor Lisandro ya expuso. Efesios 6:12 lo dice explícitamente. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad. Fíjate que utiliza también para referirse espíritus, se refiere a ellos, porque no tienen carne, no tienen cuerpo humano. Espíritus de maldad en las regiones. Si notan, hermanos, si notan que la propia escritura nos está diciendo y el propio pasaje está identificando quiénes son los espíritus encarcelados. Son los principados, son las potestades. Y conectándolo con el contexto, lo que está queriendo decir Pedro es, hermanos, todas esas persecuciones que ustedes reciben por parte de los hombres, que los aborrecen, que los niegan, que los menosprecian, quienes están detrás de eso es Satanás y sus ángeles. El reino de las tinieblas es quien está detrás de esas persecuciones. Es Satanás. Y aquí es una demostración de querer decirle, pero Cristo ha vencido a sus enemigos. A esos contra los cuales están luchando contra ustedes y le están haciendo la vida imposible, Cristo los ha derrotado. Cristo los ha vencido a través de su resurrección, de su ascensión y al haberse sentado en la diestra del Padre. Ahora, naturalmente el texto se refiere principalmente a los ángeles caídos en el tiempo de Noé. ¿Sí? Porque dice, el texto lo dice así explícitamente, ¿no? A los espíritus encarcelados que desobedecieron, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando uno ve en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba. Está refiriendo a los siervos de Satanás que corrompieron el mundo antes del tiempo del Noé y trajeron el juicio sobre ellos, provocaron el juicio, destruyendo a casi toda la humanidad, porque detrás de eso estaba la obra de Satanás. Nos da una perspectiva más clara, detrás de toda esa corrupción está la obra de Satanás. Porque Satanás sabía que al venir la descendencia de Job y la descendencia de Caín, todos se iban a apartar de Dios. Y así sucedió, tanto unos como otros se apartaron de Dios. Como siempre ocurre normalmente, como mayormente ocurre en los yugos desiguales. Entonces notamos aquí que se está refiriendo a esto. Que los espíritus de maldad son los que llevan a la gente a pecar, a perseguir a los santos de Dios, a aborrecer a Dios. Y enfoca nuevamente el mismo principio de Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. A pesar de que los hombres sean quienes nos puedan hacer daño, nos puedan perseguir, nos puedan maldecir, nos puedan avergonzar, humillar, quien está detrás de ellos es Satanás y sus ángeles. Eso es el principio que está aquí. Ahora, Cristo proclamó su salvación, hermano. Cristo proclamó su victoria sobre ellos, venciéndolos y derrotándolos. Y ahora toda potestad, todo principado, toda autoridad, todos los ángeles, todos los demonios están sometidos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y han de ser humillados y han de ser derrotados en el día final. Y esto nos lleva al tercer argumento. Cristo ha triunfado sobre sus enemigos. Cristo triunfó sobre sus enemigos. Ustedes han visto cómo termina Apocalipsis 29. Apocalipsis 29 y 20 termina hablando de Cristo como un jinete que vive en el cielo. Hablando de un jinete, como del rey que viene en su jinete a derrotar a sus enemigos, como hablando de una guerra, y viene y destruye a todos sus enemigos. ¿Qué se refiere a eso? El texto, hermanos, lejos de hablar de salvación a los pecadores que están en el infierno, o a creyentes que están en el infierno, está hablando de la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Acompáñenme al Salmo 111. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Cristo resucita y es glorificado, que se termina el versículo 18 con la resurrección, a partir de su resurrección, Cristo comienza a ser glorificado.
y Dios lo sienta a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por debajo de sus pies. Lucas 10, 17, 18 dice que Jesús dice allí que vio a Satanás caer como un rayo del cielo, refiriéndose cómo perdía poder y autoridad sobre las almas a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, el ascenso de Cristo al cielo y el sentarse a la diestra de Dios son una gran victoria sobre sus enemigos. Así como los enemigos se tiemblan cuando un rey se sienta en su trono a gobernar, los enemigos de Cristo temblaron cuando escucharon la proclamación de que Cristo había resucitado y vencido a la muerte y había ascendido al cielo para sentarse a la diestra del Dios Padre. Dice también el Salmo 110, versículo 2, dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina tú en medio de tus enemigos. Cristo domina en medio de sus enemigos. Ejerce su poder, ejerce su señorío. Y por eso Apocalipsis 12, tampoco lo vamos a buscar, dice que el hijo varón, refiriéndose a Cristo, fue arrebatado al cielo. Y dice explícitamente, para regir con vara de hierro a todas las naciones. Citando el Salmo 2 que cantamos antes del sermón. Hubo una batalla en el cielo y Cristo derrotó al dragón y sus ángeles, los cuales no prevalecieron más, perdieron su poder y fueron arrojados a la tierra. Y precisamente, hermanos, yo quiero que ustedes noten cómo esta es la conclusión a la que llega Pedro en el versículo 22. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a él, ángeles y autoridades y poderes. Él mismo está concluyendo así. Cristo subió al cielo, resucitó, venció, destruyó a sus enemigos y proclamó su victoria sobre los espíritus encarcelados. Porque los espíritus encarcelados fueron los que una vez tuvieron victoria en el tiempo de Noé, cuando destruyeron a casi toda la humanidad. Entre comillas. Pero cuando Cristo proclama esa victoria a esos espíritus que están allí, encarcelados para el tiempo del juicio, realmente lo hace para todo el reino de las tinieblas completo. Para todo el reino, no para una sola facción, para todo el reino enemigo. Cristo es rey, Cristo gobierna y todo ángel, toda autoridad, toda potencia se somete ante él, hermano. Dice, por eso Pablo nos da la promesa en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Lo aplastará. Como termina el Salmo 110, aplastará sus cabezas, herirá sus cabezas. Eso vamos a tratar en un momento. Cristo herirá las cabezas de todos sus enemigos, los destruirá por completo. No hay ninguno que quede vivo. Y hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. En tiempos de aflicción, en tiempos de persecución, ¿qué es lo que más ha consolado a la iglesia? Siempre ha consolado a la iglesia el hecho de que Cristo reina, de que Cristo ha vencido, de que Cristo ha derrotado y que todos los que morimos y vivimos por Él, reinaremos juntamente con Cristo y venceremos. Note un patrón en todas las escrituras, y especialmente en todo el Nuevo Testamento y en toda la historia de la iglesia. Los pasajes que hablan del reinado de Cristo, de la victoria de Cristo, son los pasajes más consoladores en tiempo de persecución. Y si hacemos la conexión con el contexto del pasaje, son hermanos que están sufriendo por su fe. Así que es entendible entonces que aquí el apóstol Pedro nos esté consolando, recordándoles, ustedes van a sufrir, como Cristo sufrió. Pero así como Cristo sufrió y después venció y triunfó, ustedes también sufrirán. Ustedes sufrirán ahorita como Cristo sufrió, pero ustedes también triunfarán con nuestro Señor. Digamos entonces a nuestra conclusión, los espíritus encarcelados son los demonios que bajo la guía de Satanás atacan y destruyen a su iglesia. Una referencia primeramente a los ángeles en el tiempo de Noé,
pero también a todos los que llevan, hermanos, todos los que actúan bajo el gobierno de Satanás para corromper al mundo. Cristo los derrotó y los rescató de su influencia. Y aunque nosotros recibimos los ataques del reino de las tinieblas, Cristo nos ha asegurado su victoria. ¿Cuál es la aplicación de todo esto, hermanos? Que nos consolemos. Primero que nos consolemos. Que ante los sufrimientos, que ante las persecuciones, que ante el rechazo que nos da el mundo por nuestra fe, y ante los problemas que esto puede ganar. Ya vimos lo que sucedió en Estados Unidos con Charlie Kirk. Eso es lo que nos puede esperar a todos. Incluso la muerte por causa de nuestra fe. Gózate en el Señor, confía en el Señor, pero padece persecuciones por causa de eso. Esto es un consuelo y un ánimo para nosotros, para sufrir persecuciones. Porque sabemos que nuestro Dios está en los cielos, que Cristo reina y está sentado a la diestra de Dios, y que Él vendrá por segunda vez para juzgar a los vivos de la muerte. Y en tercer lugar, hermanos, no te apartes de los caminos del Señor. Apártate del pecado, apártate del pecado. Porque Cristo derrotará a todos sus enemigos. Y hay que nosotros no nos queremos contarnos entre la lista de sus enemigos. El Señor es amor, pero tenemos todo consumidor. Dios es todo consumidor, es santo. Por tanto debemos temerlo. Hay toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará como Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias por tan grande consuelo que nos ha dado con tu palabra, recordándonos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que pueda hacernos realmente daño. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Y a quien persevere, Señor, persevera la tentación, persevera a las pruebas, tú le has prometido una corona de vida, prometido tronos, has prometido que reinaremos juntamente contigo, Señor. Y tú pondrás bajo nuestros pies a todos tus enemigos, a todos los que nos hacen daño y nos persiguen. Ayúdanos, Señor, consuélanos, ayúdanos a pasar pruebas, a padecer persecuciones, a perseverar en la tentación con este año. Gloria sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a entonar el Salmo 110, puestos de pie. Salmo 110. A mi Señor Jehová declarado, ven a la diestra mía tu asentar, hasta que debajo de tu estrado tus enemigos haga colocar. Traerá la vara de tu fortaleza, Jehová desde la montaña de Sión, entre tus enemigos con realeza, ejerce siempre la dominación. Se entregará en el día de poderío, tu pueblo en la hermosa santidad, y entre tu juventud el rocío, desde el seno la aurora está.
llenará de vuestros el Señor. Herirá las cabezas al ti mismo, en muchas tierras con gran majestad, y beberá del trigo en el camino, por lo que su cabeza alzará. Amén, hermanos. Vamos a recibir la bendición final. Judas 24 al 25. Judas 24 al 25 dice la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Listo, pueden sentarte, hermano. Listo, hermano.